Muy buenos días a todos, hoy es jueves 12 de noviembre de 2020, quien les habla, Diego Matianich. Estamos en una nueva edición de Doble o Nada Express. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la rotación de carteras. Pero antes de empezar, les recuerdo que aquí debajo tienen la caja de comentarios para dejarnos cualquier consulta que tengan sobre el contenido de este video. Pueden darle like a este video, suscribirse al canal de Inversor Global y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún otro contenido de este canal. Los suscriptores de Doble o Nada, como siempre les digo, tienen el correo de servicio para consultarnos específicamente sobre las acciones y los activos que tenemos en la cartera. Y aquellos que estén interesados en Doble o Nada, recuerden que aquí debajo también les dejo el link para que vean más información sobre este servicio que manejamos en Inversor Global. Así que vamos a empezar ya mismo con lo que tenemos para hoy, que es la rotación de carteras y por qué hay que tener mucha cautela. Vamos a empezar ya mismo, vamos. Bueno, esta semana hemos tenido dos eventos de mucha importancia en los mercados que cambiaron las expectativas de los inversores, y los inversores con estos dos eventos están empezando a rotar las carteras. Pero antes de hablarles de la rotación de las carteras, hablemos de estos dos eventos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la victoria de Joe Biden. Joe Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, siempre y cuando no haya problemas con la judicialización de la elección, porque Donald Trump aún no reconoce la derrota. Se habla de prácticas fraudulentas, así que es posible que tengamos algo de incertidumbre en ese contexto, pero en teoría Joe Biden va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ese es el primer punto. El segundo punto es un evento disruptivo y casi al mismo tiempo, que es la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer que tuvo un 90% de efectividad en lo que fue la fase 3. Es decir, que la vacuna de Pfizer podía ser aprobada en muy poco tiempo. ¿Qué significa esto? Que la pandemia podría llegar a su fin en muy poco tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la vacuna de Pfizer necesita ser almacenada en al menos 70 grados bajo cero, lo que es un tema bastante delicado. Y por otro lado, es una vacuna que va a costar poder distribuirla rápidamente por todo el mundo, con lo cual no estaría tan seguro de que la pandemia llegue a su fin en muy poco tiempo, porque los datos nos muestran que en el mundo ya hay 52 millones de casos de COVID. Como pueden ver, el aumento de los casos con esta segunda ola, principalmente en los Estados Unidos, en Brasil, en Europa, realmente está haciendo estragos en algunas economías. En Europa hay varios países que han vuelto a cerrar. Entonces, más allá de estos dos eventos disruptivos, hay que tener mucho cuidado porque la segunda ola está pegando muy fuerte en el mundo. Es posible que nuevos países vuelvan a cerrar sus economías y que esta vacuna de Pfizer le lleve tiempo poder distribuirse en todo el mundo. ¿Qué es lo que hicieron los inversores? Los inversores lo que estuvieron haciendo durante estos primeros días es rotar las carteras. ¿Qué significa rotar la cartera? Rotar la cartera significa lo siguiente. Teníamos un portafolio, por ejemplo, las acciones tecnológicas han sido las grandes ganadoras de la pandemia. Por supuesto, son negocios que han tenido excelentes balances, son compañías que han crecido más allá de la pandemia, no les afectó la crisis para nada. De hecho, muchas compañías han sido beneficiadas por la pandemia. Pongamos por ejemplo el ejemplo de las acciones de Zoom, que con la pandemia y con el confinamiento muchísima gente ha bajado la plataforma de Zoom para poder comunicarse, no solo a nivel personal, sino también a nivel laboral. Entonces estas acciones han tenido un rendimiento realmente espectacular. Pero los inversores dijeron lo siguiente: tenemos una pandemia que puede llegar a terminarse en muy poco tiempo, entonces es momento de tomar ganancias en aquellos sectores que han sido los grandes ganadores y empezar a ver aquellos sectores que ofrecen oportunidades, que han sido castigados por la pandemia, cuyos negocios han tenido ingresos cero o que han tenido pérdidas importantes y que hoy cotizan con valuaciones muy atractivas.
Pero ¿cuál es el problema? Como les decía recién, la pandemia no se ha terminado, entonces no va a ser tan sencilla la rotación de carteras porque el riesgo sigue siendo muy alto. Un ejemplo de eso es el crudo. El petróleo es uno de los activos que se ha empezado a recuperar luego de que se haya conocido la vacuna de Pfizer. Esto se da porque si el mundo vuelve a una especie de normalidad, la demanda de petróleo en el mundo se va a incrementar y eso mejoraría las perspectivas para todas aquellas acciones vinculadas al petróleo como son los productores de petróleo. Pero el problema es que ayer la Agencia Internacional de Energía disminuyó su pronóstico sobre la demanda de petróleo para los próximos meses. De hecho, la Agencia Internacional de Energía comentó que inclusive si hay una vacuna, si se aprueba la vacuna de Pfizer, la demanda de petróleo le va a costar mucho en 2021 poder recuperarse, con lo cual está sembrando un gran interrogante para toda la industria petrolera. Así que tengamos mucho cuidado. Por supuesto, las acciones petroleras, sobre todo las más grandes, son realmente una oportunidad porque están cotizando a valores mínimos de casi 20 años, con lo cual es una oportunidad para aquellos inversores agresivos, pero tengamos en cuenta que en el corto plazo sigue habiendo presión sobre estas compañías. Por otro lado, hay una fuerte rotación de las carteras hacia otros sectores que también han estado bastante retrasados con respecto a la media del mercado. Un sector, por ejemplo, es el de, no solo el de energía, que ya hablamos con las acciones petroleras, sino también tenemos el sector de salud, el sector de los rates y el sector vinculado al turismo, lo que es acciones de cruceros, acciones de aerolíneas y acciones de todo tipo de empresas que se han visto perjudicadas por tener los vuelos restringidos en el mundo y menor circulación. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Vimos cómo subieron muy fuerte las aerolíneas, pero hablando de las aerolíneas, miremos por ejemplo el caso de American Airlines. American Airlines es una compañía que realmente ha quedado muy castigada porque ha tenido ingresos cero, pero observen cuál es el problema. Hoy la deuda que tiene American Airlines es del 110% con respecto a su capital. ¿Qué significa esto? Que suponiendo un escenario donde vamos a volver a la normalidad, van a volver los viajes, va a poder generar ingresos, va a poder volver a tener ganancias esta compañía. Esto pasa con todas las compañías, pero pongo el ejemplo de American Airlines porque es la que veo más complicada. ¿Qué pasa? Esa deuda no va a desaparecer en el corto plazo. Entonces, cuando la compañía se recupere, tenga ingresos, tenga ganancias, va a tener que utilizar esas ganancias para poder disminuir ese endeudamiento. Entonces, eso va a hacer que su beneficio por acción se vea diluido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la rotación de carteras porque siguen teniendo posiciones financieras muy endebles. Entonces, hay tiempo para comprar este tipo de compañías, pero cuando haya un poco más de certidumbre, porque comprar hoy con una segunda ola y teniendo en cuenta que la distribución de la vacuna no va a ser tan sencilla, vamos a tener pandemia por un tiempo más, así que tengamos mucho cuidado con la rotación de carteras. Por otro lado, hoy vamos a tener en Estados Unidos los datos de empleo. Eso va a ser muy importante para ver cómo está la salud de la economía estadounidense y vamos a ver cómo eso repercute en los mercados. A priori lo que vemos es que los futuros de los principales índices estadounidenses están en negativo, salvo el índice Nasdaq. El Dow Jones está 0,64% abajo, el S&P 500 0,37% abajo y el índice Nasdaq está rebotando un 0,11% arriba. El índice VIX está bastante por debajo de los 30 puntos. Lo que vimos en la jornada de ayer es que esta rotación de carteras que había comenzado entre lunes y martes, donde los inversores salieron de las acciones tecnológicas y se volcaron a las acciones de mayor riesgo, aquellas que quedaron retrasadas, en el día de ayer volvieron a subir las acciones tecnológicas. Es decir, la segunda ola está pesando más por la supuesta normalidad que pueda llegar en el corto o mediano plazo. Entonces, tengamos mucho cuidado
con la rotación de carteras. Analicemos siempre los negocios más allá de ver qué activos han quedado tan retrasados. En doble o nada, por ejemplo, aquellos suscriptores que están en doble o nada saben que nos gustan los negocios que, independientemente de cualquier crisis, tienen negocios sólidos, estables, que reparten dividendos a los accionistas, que tienen muy poca volatilidad o una volatilidad relativamente baja, inferior a 1, que es una volatilidad inferior al promedio del mercado. Esos negocios al mediano plazo siempre terminan dándole frutos al accionista o al inversor. Así que aquellos que no tengan doble o nada, tienen acá, les voy a dejar el link de suscripción aquí debajo, así que vean el servicio de doble o nada porque es una cartera muy buena para lo que es este momento, y lo que necesitamos es que esa cartera nos dé rendimiento siempre en el mediano plazo y no pensar tanto en la coyuntura. Así que eso es el mensaje que quería darles hoy. Mucha cautela con la rotación de las carteras, siempre vean los negocios puntualmente, negocios sólidos, negocios que puedan ir más allá de cualquier crisis económica, que eso es lo que en el mediano plazo nos va a permitir poder tener buenos retornos con el menor riesgo posible. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les sirva la información. Recuerden que aquí debajo nos pueden dejar cualquier comentario sobre este video. También pueden darle like al video, suscribirse al canal de Inversor Global si todavía no están suscriptos y activar la campanita de notificaciones. Aquellos que tengan el servicio doble o nada nos pueden escribir al correo del servicio. Aquellos que quieran más información tienen el link aquí debajo. Les mando un abrazo grande a la distancia y nos encontramos mañana en otro video aquí en el canal de Inversor Global. Chau, chau.